función. Entonces, lo voy a copiar, lo voy a pasar ahí en el chat de Zoom. A ver, vamos a ver. Uy, se fue pegada, se fue junto, es separado. Ahí es. Profesor, los que ya lo tenemos descargado, solo lo activamos, ¿verdad? Sí, correcto. Solamente con LibreAre lo activan. Profesor, buenas noches. Un favor, ¿podría por favor pasar el texto? Lo que pasa es que se me ha borrado, no he podido guardar la clase de sábado, no lo he guardado y lo he borrado todo lo que estaba escribiendo de esa clase. Ya, no hay problema. Por No hay favor. problema. Ahorita lo voy a compartir en el aula virtual. Sí, Voy a por favor. poner un blog. Gracias. Ok. Entonces, si alguien aún no ha instalado los paquetes que están ahí en el chat, pues tiene que hacerlo, porque si no, no lo va a encontrar esa función. No lo va a encontrar la función. A ver, vamos a ver. A ver, entonces, en el aula virtual, lo voy a poner este texto. Sí, aquí lo voy a poner. El script. Script del 3 del 10 del 2020. Discord. Ahora la COME dice todos los archivos que debes descargar están en el aula. Sí, ahí están los archivos, ¿no? En semana 3. Ya, entonces ahí lo tiene, script 3 del 10 del 2020. Gracias, profesor. Ok. Ahora de la diapositiva. Ahí también se va a hacer falta el dato, a ver, dice, en un estudio sobre contaminación acústica consecuencia del tránsito vehicular, se registró el sonido en decibeles en 11 intersecciones de una calle principal. Los datos son los siguientes. ¿Cuál es la probabilidad que, nos preguntan, cuál es la probabilidad de que en la muestra el sonido promedio sea, aquí, coma, sabiendo que se distribuye, sabiendo que
el sonido se distribuye aproximadamente como una normal con media igual a ver, 58 decibeles. Esa información faltaba, ¿no? Esta información es lo que añaden ahí en su diapositiva. Ya, esa información la estoy añadiendo. Con eso sí. Ahora, entonces se puede desarrollar el ejercicio. Ya con esa información ya se desarrolla. A ver, entonces, pues los datos los tenemos, ¿no? Ahí tenemos nuestra base de datos. Y luego, aquí nos piden mayor que 60, sigma. Aquí, esto, mu, igual a 58. Igual a 58. Ahí sí, normal se ejecuta. No, ese dato faltaba. Ok, lograron obtener ese resultado. Sí, profesor. Ok, gracias. La clase pasada, ya cuando estaba a punto de cerrar, escuché a alguien que me dijo, ¿qué significa NU? Creo que lo había escrito. Este NU es como decir logrado de libertad. ¿Ya? A ver. NU es igual a grado de libertad. Libertad. Algo que con la distribución T anterior encontramos como de F, ¿no? Que es lo mismo. Entonces, lo mismo que DF, grados de libertad. Entonces, como la distribución nos dice de que la distribución T es con n-1 grados de libertad, ¿no? El len, la función len, aquí, la función len es tamaño de muestra. Tamaño de muestra. Entonces, lo que estamos haciendo, pues, ahí tenemos los grados de libertad. Por eso que es len, es decir, como si fuese n menos 1. Por eso que el grado de libertad es n menos 1. Por eso que se está utilizando esta función. Porque así nos dice la teoría. Así nos dice la teoría. Ok. ¿Hasta ahí se entiende o tienen alguna pregunta, alguna duda al respecto? Normal, si tienen alguna duda, díganlo a través del chat o activen su micrófono. Profesor, Sí. No me quedó muy claro ese de la F al final. ¿Quién está hablando? Marcos, ¿no? Ya. Sí, el A ver. logo está ahí. Ok. Lo grado de libertad
O sea, nosotros aquí, esto significa grados de libertad. ¿Y cómo se obtienen los grados de libertad según la teoría? Nos dice, ¿no? Que es n menos 1. ¿No? Recuerden que aquí voy a escribirlo aquí, luego lo actualizo esta diapositiva. Aquí había escrito es n menos 1, ya, n menos 1 representa los grados de libertad. Solo que ahí en el R está en inglés. Degrees of freedom creo que es, ¿no? Degrees of freedom, no. De los grados de libertad. Por eso que ahí se escribe solamente las iniciales por el inglés, ¿ya? Entonces, lo que estamos haciendo en el R, pues, para que nos dé la probabilidad, entonces, hay que calcularlo con estos grados de libertad. Por lo tanto, aquí, bueno, solo que aquí lo hice de frente, después esto lo podemos hacer paso por paso a lo mejor, ¿no? Le puse el len, ¿no? Es decir, cuántos datos tengo, con este len cuento el tamaño de la muestra, menos 1, ¿ok? No sé, por ejemplo, ahí de repente he podido hacerlo de esta manera también. Lo voy a copiar aquí. Lo mismo, a lo mejor para que se den cuenta, yo puedo decir, mira, n es igual a len de db, ¿ok? Entonces, aquí indico es n, y pues aquí ya le escribo el valor de n, que va a dar el mismo resultado, ¿no? Porque es lo mismo. A lo mejor ahí se entiende, pero repito, es lo mismo. Es lo mismo, solo que a veces es, como se dice, sacar los datos paso a paso y luego utilizarlos. Ok, no sé si queda claro. Sí, profe, claro. Ok, ¿quién más estaba activando su micrófono? Ok. Entonces, a ver, ahí tenemos la parte, ok, eso lo hemos desarrollado la parte A. Y pues también recuerden, como nos dice que es hacia la derecha, el overtail lo ponemos false, ¿no? Ahora, en la parte B, nos piden la probabilidad de que X barra, a ver, nos dice la probabilidad de que X barra esté entre 40 y 56. 40 y 56. Entonces, X barra está entre 40 y 56. Ok, eso es lo que nos piden. A ver, practíquenlo ustedes. ¿Cuánto les sale? Les doy un par de minutos, a ver, para que lo desarrollen.
Profesor, buenas noches. Disculpe, está hablando porque no se puede oír el audio. No, estaba probando ahí una función. A ver, quiero ver si ya lo desarrollaron. A ver, no, estaba probando. ¿Lograron desarrollarlo el ejercicio? Estaba dando unos minutos. La parte B, ¿lo tienen? ¿Alguien lo desarrolló? Un ratito, profesor. Claro, ahí les di un tiempo a ver para que lo desarrollen. A ver, bueno, vamos a ver hasta qué parte han llegado. A ver, por acá parece que ya. Edison dice 0.6157, sería con 3 decimales. Ya, ok, a ver, ¿quién más? ¿Quién más ha obtenido algún resultado? Recuerden de que aquí, pues, esto es la probabilidad de X barra sea menor que 56 menos la probabilidad de X barra menor que 40. Ahí está, Edison, todavía motivándoles, ¿no? Que no se chupen eso. Está bien, ¿ah? ¿Qué tal motivación le da a su compañero? Es que es así. Aquí, como les he dicho, equivóquense, normal, presenten sus trabajos, si están con algún error, normal. En el examen si ya es penalizado. Ok, a ver, vamos a ver entonces. Se desarrolla de este modo. Lo mismo se va a hacer con el código. Entonces es PST, ¿no? Luego es 56, mu 58, sigma es SD, ¿de quién? De la base de datos, de todos los datos, db, luego nu, que viene a ser lo mismo, n-1, menos, y luego aquí, como ustedes esto ya lo saben, lo copiamos y simplemente aquí modifico 40. Listo. Me dice la función. Pepe. Ajá, muy bien. Se lo han sacado. Ahí está, 0 punto, y aquí si lo redondeamos,
ROM a 4 decimales, ¿no? 0.3687, ¿no? 0.3687. Así es. Ya, si lo han hecho esto, como ven, aquí estamos haciendo prácticamente, calculando dos probabilidades, ¿no? Y luego lo restamos. La probabilidad mayor menos la probabilidad menor. Y se obtiene el resultado. Ok. Muy bien. La siguiente probabilidad difiera de la media poblacional en no más de 5. Difiera de la media poblacional en no más de 5. Entonces, voy a copiar. Esto indica que es de la siguiente manera. No, esta es la parte ABC. Sí. Ok. Miren. Difiera, entonces quiere decir que nos están pidiendo de que X barra, ¿sabemos cuánto es la media? Sí, 58 de la media poblacional. Entonces, que difiera, hay que restarle 5. Y luego, hacia la derecha lo sumamos 5. Entonces, lo que nos están pidiendo es lo siguiente. La probabilidad de que X barra esté entre 53 y de que X barra esté entre 63. Ajá, entre 63. A ver, esto, ¿cuánto sale? Similar al de la parte B, ¿no? Lo descomponemos como la probabilidad de X barra sea menor que 63 menos la probabilidad de que X barra sea menor que 53. Esto es lo que tienen que calcular similar a de la parte B. A ver cuánto es. Ajá, ya por ahí lo ha sacado Daniel. Martín también. A ver quién más. A su compañero lo tienen 0.5625. Ahí está, Edison Flores también. Porque se dan cuenta, una vez que ya tienen este código, a sus compañeros seguramente han dicho, profe, mire, eso está fácil. Esto lo voy a copiar por acá. Aquí le pongo C, porque estoy calculando la probabilidad de C. Por acá también. Aquí se le cambia a 63. Y aquí se le cambia a 53. Nada más, ¿no? Nada más. Y el resto, ahí está, efectivamente, 0.5625. ¿Qué tal? ¿Complicado o fácil? Esto una vez que entienden el lenguaje, ¿no? Porque esta es una programación, se le va a hacer fácil, ¿no? Cambiar algunos datos. El resto es cuestión de practicarlo. Ajá, muy bien. Por ahí varios estoy viendo que sí lo han calculado, ¿no?
0.5625. Ok. ¿Tienen algún ejercicio, alguien que haya estado queriendo desarrollar de esta parte de student, de la práctica? Bueno, seguramente las dos últimas horas lo vemos. A ver, entonces vamos a continuar con otra distribución, ¿no? Vamos a continuar con otra distribución. En este caso, es la distribución chi cuadrado. ¿Y cuándo se utiliza esta distribución? Pues cuando queremos analizar la distribución muestral de la varianza, ¿no? Porque hasta ahorita hemos estado viendo la distribución muestral de la media, es decir, los promedios, ¿no? Pero también sucede de que se analiza la distribución muestral de una varianza. Entonces, la forma cómo se expresa una varianza, pues es de esta manera, ¿no? Porque la varianza es S al cuadrado, pero si yo tengo varias varianzas como una variable, sería x1 al cuadrado, x2 al cuadrado, ¿no? Eso vendrían a ser varianzas. Entonces, ¿cómo es que se distribuyen? Pues eso se aproximan a una distribución chi cuadrado. O también gi cuadrado, de repente van a encontrar en los textos que revisen. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que, cómo se obtiene esta distribución chi cuadrado? Pues de esta manera, ¿no? Esto es lo que vamos a operar. N-1 por la varianza muestral entre la varianza poblacional. Y nos dice de que eso se aproxima a una distribución chi cuadrado con n-1 grados de libertad. También aquí vamos a trabajar con n-1 grados de libertad, ¿no? Porque tenemos una muestra, es decir, para una sola muestra. Esta es la muestra, solo que los datos son varianzas. Ok, entonces eso es lo que indica esta distribución. De aquí, no sé qué pasó. A ver. Entonces, eso es lo que vamos a utilizar la distribución chi cuadrado, ¿no? Esa es la gráfica, ¿no? Lo que tiene esta distribución chi cuadrado es que solamente considera valores positivos, miren, ¿no? No considera negativos, así como la distribución chi cuadrado, perdón, la distribución normal o la distribución t. Solamente tiene desde 0 hacia la derecha, ¿no? Y hacia arriba, la parte en el eje X. En cambio, la distribución Z o la distribución normal y t-student también tenemos valores hacia la izquierda, valores negativos. En este caso, no. Entonces, vamos a hacer esta gráfica, ¿no? Está ahí en el R, también en el aula virtual. En el aula virtual. Aquí donde dice distribución T y X2. Ahí tenemos. Bueno, ya hemos visto la distribución T univariado, ¿no? Para eso necesitamos este paquete. Ya lo han instalado. Aquí hay ejemplos resueltos, ¿no? Hay ejemplos resueltos. Y luego pasamos a ver lo que es la distribución
muestral de la varianza. Lo voy a copiar. Distribución muestral de la varianza. Entonces, voy a abrir otro script. Y tenemos esto, ¿no? Distribución muestral de la varianza. Estamos 06 del 10 del 2020. Ok, entonces, eso es lo que tenemos. Distribución chi cuadrado. Distribución muestral de la varianza. De ahí copiamos este script, ¿no? Para indicarles. Bueno, esto es lo que tiene la distribución, ¿no? Es decir, si queremos calcular densidad, es de chis, ¿no? Chis de chi cuadrado. Si queremos probabilidad, p chis. Si queremos cuantiles, aquí de la distribución chi cuadrado, debe decir aquí le he puesto, lo he dejado como t. Y R es para generar números aleatorios. ¿Ya? Es para generar números aleatorios. ¿Y cómo lo vemos esa información en el R? Pues para eso, aquí en ayuda, ¿no? Buscamos como pchis. ¿No? Entonces, ahí nos da esta información que también le he puesto ahí en el blog de notas. Esta es la información. De chis, densidad, p chis, probabilidad, q chis, cuantiles, R, números aleatorios, números randomizados. Y ahí también les indica qué significa cada una de esas letritas, ¿no? Ok, entonces, de aquí tenemos que, para hacer la gráfica que está en la diapositiva, copian este código, ¿no? Copian ese código, lo pegamos en el R y luego lo ejecutamos para explicarles el comportamiento de esta distribución, ¿ya? Para explicarles el comportamiento de esta distribución. ¿Me confirman si están hasta esta parte? Profesor, ¿ese código dónde está? ¿Cuál es el nombre del documento? Está en el aula virtual en la semana 3. Hay uno que dice distribución T y X2. ¿No? Ese archivo lo abren. Y pues, bueno, aquí está la distribución T que lo hemos visto. Univariado. Es esto de acá. Este es el código, ¿no? Y lo que les estoy pidiendo que copien es este código que está resaltado. ¿Ya? Lo copian y lo pegan. A ver, vayan ejecutando y seguramente ahí van a visualizar un gráfico, ¿no? A ver. Lo que estoy haciendo aquí es crear una secuencia. X una secuencia, del 0 al 30. ¿No? Del 0 al 30, el tamaño 100. Entonces, ok, ahí aparentemente no se ve nada, pero cuando ya quiero crear esta gráfica, ¿no? Por ejemplo, ahí es con 3 grados de libertad. ¿Ya? Esta gráfica es con 3 grados de libertad. Entonces miren cómo se va visualizando. Ahora, cuando ejecutamos la siguiente curva, es con 5 grados de libertad. Vamos a ver cómo se visualiza con 5 grados de libertad. ¿Ya? Miren como que ya se va aplanando, es decir, como que ya se va a ir formando una distribución
normal. Ahora, si quiero con 10 grados de libertad, miren lo que sucede, como que se va normalizando. Y eso es la teoría del límite central, ¿no? De que nos dice, ¿no? Si la muestra se va incrementando, pues esta distribución se aproxima a la normal, ¿no? Se aproxima a la normal. Eso es lo que tenemos en esta figura, ¿no? De que conforme nuevamente el tamaño de la muestra se incrementa, pues la figura, la distribución chi cuadrado, va formando una normal, ¿no? Entonces, con 3 grados de libertad, bueno, se ve bastante la diferencia. Uno diría, eso no es normal, no es una distribución normal. Es cierto, ¿no? Pero cuando incremento a 5, se va aplanando, ¿no? Y cuando incremento a 10, también, ya se va formando prácticamente una normal. Y así, si incrementamos, pues se va a ir ya formando prácticamente una distribución normal. Ese es el comportamiento de la distribución chi cuadrado. ¿No? Es el comportamiento de la distribución chi cuadrado. Ok, entonces es similar a lo que nos presentaba en la PPT, ¿no? Es similar. Con 1 grado de libertad, con 6, con 12 grados de libertad. Entonces, lograron hacerlo esta figura. Porque es solamente ejecutar Sí, el código. profesor. Sí, Sí, muy bien. profesor. Ok. Bien, ahora vamos a ver. Profesor, ¿Sí? yo no puedo. ¿Por qué? No me está- ¿Me puede ayudar, por favor? A ver, comparte tu Ay, no me está. pantalla, a ver. A A ver. ver, profesor. Acá estoy. Le he abierto una hoja. Usted me dijo de a ver dónde estoy. ¿En qué parte, profesor? Disculpe, como recién ingresé. Más adelante está, baja un poco más. Por favor. No, más abajo, más. Distribución de una varianza, dice. Más abajo. Ah, No, más abajo. Ahí. Eso, bueno, es como teoría, pero cópialo todo. Hasta abajo, ya, hasta ahí nomás, hasta ahí, no mucho. Luego les voy a explicar. Antes del ejemplo 1. Bueno, ya lo copiaste. Ay, ya. No. Ya, pégalo en el R, pero tienes que compartir. Ajá. Ya voy. Ok, ya. Ya. Ejecutas la línea 11. Boom. Sí. Otra vez. Otra vez. Ah, ya. ¿Otra vez? Otra vez, sí. Otra vez. Ya, hasta ahí nos habíamos quedado. Ah, ya, por favor. Ujú. Ok, Ya. sí sale. Ya. Salió. Ya. Ujú. Voy a quitar el más. No. Ok, gracias. No, Deja de compartir ahí pantalla. sí, ya pasó. Gracias. Ok. Bien. El desarrollo de la práctica, ¿no? De este script también está en el mismo archivo. Pues aquí lo que vamos a utilizar, como le dije, como nos piden la probabilidad, entonces es pchis. Entonces, en el R, vamos a mencionar aquí ejemplo 1, ¿no? Ejemplo 1. Entonces, del ejemplo 1,
No, lo que nos piden es, bueno, nos dice si X sigue una distribución chi cuadrado con 15 grados de libertad, nos piden hallar. Lo voy a copiar este texto. ¿No? Lo voy a copiar este texto. Aquí. Ok. Entonces lo que nos piden, la parte A. La parte A es de que la probabilidad de X sea mayor que 27.5. ¿no? Probabilidad de que X sea mayor que 27.5. Probabilidad de que X sea mayor que 27.5. Entonces, pues, poner PA, de probabilidad de la parte A, aquí es Peches, ¿no? Peches. Ya está. Entonces lo que nos piden es el cuantil, en este caso es 27.5, ¿no? Luego hay un NCE, eso ya no. Luego lo grado de libertad, como nos dice que son 15, entonces es 15. También el overtime tiene que ser falso o verdadero, según lo que nos están pidiendo. Falso. Falso, ¿no? Correcto. Falso. Falso, Edison Flores. Porque nos están pidiendo hacia la derecha. Siempre cuando nos piden hacia la derecha, aquí la desigualdad es mayor que o mayor o igual que, aquí en overtime vamos a utilizar false, falso. Y pues ahí tenemos la probabilidad, ¿no? Ahí tenemos la probabilidad. ¿Ok? A ver, ¿qué me pide aquí? Ok, entonces esa es la forma como se utiliza la distribución chi cuadrado, ¿no? En estadística general se llega solamente a distribución normal. Entonces, como ven aquí, ya se ve otras distribuciones, chi cuadrado, t, f, que vamos a analizar también, ¿no? Y aquí, a ver, redondearlo a 4 decimales. Ahí está. Entonces, verificamos, ¿no? Aquí está. 0.025. Que aproximado a 3 decimales, pues es 0.025. ¿Ok? En la parte B, nos piden la probabilidad de que esté entre 7.26 y 25. Entre 7.26 y 25.0. Entonces, también encontramos primero la probabilidad mayor, ¿no? Y luego lo restamos la probabilidad menor. ¿Ok? Más ahí en el script que está en el aula virtual, se puede utilizar otra forma, ¿no? Que es esto de acá. Miren. Esta es otra forma. No. Esta es una forma. ¿Qué es esto de acá? Primero es calcular dos probabilidades, ¿no? Se va a encontrar las dos probabilidades. De este modo, miren. Ahí voy a obtener dos probabilidades. Es decir, la probabilidad de que sea X menor que 25,
sería esto de acá. Y la probabilidad de que sea menor que 7.26 sería esta otra probabilidad. Entonces, lo que se hace es restar la probabilidad 2, que es esto de acá, menos la probabilidad 1. Se obtiene mismo resultado. Ahora, si utilizamos la forma como hemos hecho anteriormente, sería de esta manera. A ver, voy a ponerle PB. Aquí lo voy a poner 1. Aquí PB, entonces puede decir, esto es Pchis, ¿no? ¿De quién? De 25, bueno, punto 0, coma, grado de libertad 15, ¿no? Menos esta probabilidad, y aquí en el 25, si no es 7.26. ¿Ok? Entonces, pues, también se obtiene el mismo resultado, ¿no? También se obtiene el mismo resultado. ¿Cuál de las dos formas lo pueden utilizar ustedes? Lo que les parezca más fácil, ¿no? Lo que les parezca más fácil. Round 4. Ahí está. ¿No? Eso es lo mismo. Entonces, 0.9001. ¿No? Que aproximado a 2 decimales es 0.90. Aproximado a 2 decimales es 0.90. Ok, hasta ahí de repente tiene alguna pregunta, alguna duda. Entonces, continuamos. Ok, este voy a ponerle aquí. Esto de aquí también se desarrolla de esta manera, la probabilidad de que X sea menor que 25.0 menos la probabilidad de que X sea menor que 7.26. Aquí vamos a indicar otra forma de desarrollar, ¿no? Ok, en la parte C nos piden de que sea menor o igual que 23.5. Menor o igual que 23.5. Entonces, pues también sería la probabilidad Pchis de 23.5, grado de libertad 15. Simplemente puede quedar de ese modo porque se entiende de que es lower tail, entonces lo va a indicar que es hacia la izquierda. Y aquí sí está bien hacia la izquierda porque la probabilidad es menor que o menor o igual que. Y queda de esta manera. 0.9259. 0. ¿Dónde está? 9259. Bueno, aquí por el cambio que se hace y los decimales, ¿no? Esto es valor de tabla. Ok. Ahora, en esta otra, en este otro ejercicio, aparte que nos piden hallar la probabilidad de A y B tal que, ¿no? Esto es lo que nos están diciendo.
Voy a copiarlo, la parte D. La parte D. Nos piden hallar los valores de A y B. ¿No? Nos piden hallar los valores de A y B. Entonces, aquí calculamos. Aquí utilizamos otra función. Aquí nos están pidiendo, vamos a utilizar la función QCHIS porque nos piden calcular cuantiles. Entonces, a ver, vamos a decir la parte A va a ser igual a QCHIS, ¿no? Como nos piden que esté entre estos dos puntos, ¿no? También el exceso de la distribución, aquí nos piden, no salió aquí, donde nos dan un dato, nos dice que la probabilidad de que X sea menor que A es 0.025, ¿no? Es 0.025. Luego también nos dan otro dato. Y la probabilidad de que esté en X entre A y B. Entre A y B. Es 0.95. Entonces, en QCHIS, pues aquí nos pide la probabilidad. Lo podemos indicar así P. 0.025 o simplemente 0.25. Los grados de libertad es 15. Y obtenemos el valor de A. ¿Ok? Entonces ya obtenemos el valor de A. Sin embargo, ahí nos dan otro dato. ¿No? Nos dan otro dato para calcular B. ¿No? Para calcular B. Entonces, nos dicen que la probabilidad de que X esté entre A y B es 0.95. Entonces, la probabilidad de que X sea menor que B será 0.95 más esta probabilidad pequeñita. Entonces aquí es QCHIS. ¿No? QCHIS sería 0.975 de F, logrado de libertad, 15. Entonces quedaría de ese modo. Esos son los valores que nos están pidiendo, porque nos piden calcular A y B. ¿No? Nos piden calcular A y B. Ok, ¿tienen alguna pregunta en esa parte? Entonces aquí diríamos. Profesor, Sí. ¿por qué 0.975? Disculpe. Por lo siguiente, de que, a ver, voy a hacer un gráfico ya, con esto. Con esto. A ver, en esta figura. En esta figura. Lo que nos está diciendo el texto es la probabilidad de que,
Pongamos que está por acá. ¿Cuánto salía? A ver. Ah. 6.27. Ahora voy a copiar mejor de este modo. A ver. Por lo siguiente. Pongamos. Ok. Aquí me dice 15 grados. Perdón, 15 grados de libertad. El gráfico que me va a salir es de esta manera. Y aquí voy a ponerle 40. Ya, así. A ver, lo que me está dando como dato es lo siguiente, ¿no? Indica de que la probabilidad de A, no, ¿dónde está? De que X sea menor que A, la probabilidad de 0.25. Más o menos puede estar a esta altura. Esta probabilidad me dice que es 0.25. ¿Ya? Esto es 0.25, 0.025. Muy grande está el texto. Creo que ahí está bien. Esta probabilidad es 0.025. Y pues aquí está el valor de A. Aquí tenemos el valor de A. Que nos dan para calcularlo. Pero con este dato, con este dato se calcula el valor de A. Listo. Ahora, nos dicen de que el otro dato es, y la probabilidad de que X esté entre A y B es 0.95. Entonces, de aquí seguimos el gráfico. Entonces, B creo que salía 27 y picos. Más o menos, por ahí va a estar B. Por acá está B. ¿No? Y nos dicen de que la probabilidad, ¿no? De que esté entre A y B, esa probabilidad es 0.95. ¿Ok? ¿Se entiende? Entonces, ¿por qué sale? ¿Por qué se está indicando? ¿A dónde está? Aquí 0.975, porque primero, miren, A estamos encontrando el punto que llegue hasta A. ¿Cuánto es? Nos dice. Entonces, hemos calculado, y eso es 6.3, si se quiere, con un decimal. Ahora, como ya sé, tengo esta probabilidad de la izquierda, entonces B, digo, hasta este punto de B, ¿cuánto es la probabilidad? Pues tengo que sumarlos estas dos cantidades. Y eso es 0.975. Es por eso que está considerando ese punto. Y luego de ahí se obtiene el valor de B. ¿Logró entender o Sí, aún queda? profesor, todo claro. Sí, profesor, sí entendí ya. Gracias. Bien, ¿alguien de repente tiene alguna duda? Aparte de eso. Ok, entonces creo que ahí está claro, ¿no? Entonces, a lo mejor había esa duda.
Es por eso que estamos añadiendo aquí el 0.975. Bien. Ok. Luego, aquí, bueno, ya lo pueden escribir un mensaje, pues, ¿no? Un mensaje en Page, ¿no? Si no, el valor de A es igual, ¿no? Aquí lo redondeamos, round de A, pongamos a 2 decimales. Y B es igual, round, B a 2 decimales también, ¿no? Y sale, nos muestra un mensaje de esta naturaleza. El valor de A es 6.26 y B es 27.49. Ok, luego, ¿qué más nos pide por acá? La diapositiva. Bueno, eso. Después aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Que está resuelto de manera manual. Nos dice, a ver, de una población normal, ¿no? Que tiene una media y tiene una varianza, se extrae una muestra aleatoria de tamaño 21, ¿no? Una muestra de tamaño 21. Nos pide calcular e interpretar, ¿no? Dice la probabilidad de que la media muestral menos la media poblacional al cuadrado se encuentre entre 3.291 y 5.683. Entonces, si se nos presenta de esta manera los datos, pues tenemos aquí de que la distribución z al cuadrado se expresa de esta manera y esto sigue una distribución chi cuadrado, ¿no? Sigue una distribución chi cuadrado con grado de libertad 1 porque se está estandarizando. Entonces aquí, pues lo que se ha hecho es eso, ¿no? Se aplica esta expresión, ¿no? Se estandariza. Entonces, tenemos la varianza, es 18. Tenemos el tamaño de la muestra, también que es 21. Entonces, aquí se reemplaza. Esta es la expresión que tenemos, ¿no? Eso es lo que nos están indicando. Entonces, a través de la distribución estandarizada, digo, mira, ¿sabe qué? Me dice que este valor de z al cuadrado es x barra menos u al cuadrado por n. Aquí está por n. Luego, entre la varianza. Tengo la varianza, 18. Lo mismo, entonces aplico lo mismo para las tres cantidades. Entonces, ya luego se tiene una distribución chi cuadrado y esto ya se puede desarrollar, ¿no? Con lo que ya acabamos de hacer. Hasta aquí se hace un proceso manual, ¿no? Hasta aquí se hace un proceso manual. Pero una vez que ya estamos en esta parte, utilizamos el software, ¿no? Utilizamos el software. ¿Cómo así? Entonces, verificamos, nos dice, esto es otro ejemplo. Ejemplo 2. Ejemplo 2. Entonces, la forma como está quedando, la probabilidad es, ¿dónde está? Aquí en la diapositiva. Lo voy a copiar. Esto es lo que lo voy a copiar para pasarlo al R para guiarme.
Eso es lo que nos está diciendo. Aquí, bueno. X al cuadrado. Bueno, aquí no se puede escribir al cuadrado bonito. Pero, entonces, eso es lo que nos está diciendo. Y pues, esto ya es similar a lo que hicimos en la parte B. Es similar a lo que hicimos en la parte B. ¿No? Entonces, esto será la probabilidad de que X al cuadrado sea menor que 6.6302 menos la probabilidad de que X al cuadrado sea menor que 3.8395. Y esto pues, este es un solo ejercicio. Sería la probabilidad, no, voy a ponerle P2, de probabilidad del ejercicio 2 de Cuchis. No se visualiza. Ya, de 6.6302, grado de libertad 1, porque es una distribución estandarizada. Ya, menos Pechis, porque estamos calculando probabilidad. Pechis, ¿no? De 3.8395, grado de libertad 1. Entonces, esto vendría a ser la probabilidad, ¿no? Redondeándolo, round a 4 decimales. Sí, eso sería la probabilidad. Eso sería la probabilidad. Y pues, aquí está también en la diapositiva, ¿no? Porque sale 0.04. Ok, ¿alguna pregunta hasta esa parte? ¿Alguna duda que tenga? Profesor, ¿puede repetir? ¿Cuál podría repetir? Lo que ha hablado ¿Desde qué usted parte? ahorita. Ese ejemplo 2. A ver, No le entendí. ok. Hay una pregunta de, ok, complementando con lo que está preguntando Nadia. ¿Por qué grado de libertad 1 nos dice? Pues lo que sucede es que se está utilizando esta transformación. Esta transformación es lo que se está utilizando, ¿no? De este modo. Entonces, ¿qué es lo que nos dice? Es un h cuadrado con un grado de libertad. Por eso que aquí va 1, ¿no? Por la fórmula. ¿Ok? Entonces, lo que he hecho es, lo que se está haciendo ahí es una vez que hago la transformación, ¿no? Es decir, con esta expresión, esta probabilidad que nos están pidiendo, lo transformo, pero a un z cuadrado, que si es un z cuadrado, un x cuadrado, ¿no? Eso se aproxima a una distribución normal. Como es z cuadrado, a una distribución normal con un grado de libertad. ¿Okay? Entonces aquí se ha hecho la transformación. Entonces, ¿qué nos dice? Si tenemos esta expresión de esta manera, pues si yo lo multiplico por n y lo divido entre su varianza, se transforma en una z al cuadrado. Entonces, lo mismo
se hace para los 3 números. Aquí también lo multiplicamos por el tamaño de la muestra, que es 21, y lo dividimos entre la varianza, que es 18. A esta expresión que está en el centro también, ¿no? Aquí está, miren. Hemos multiplicado 21, le hemos dividido entre 18. Aquí también se multiplica por n, que es la muestra, se le divide entre la varianza. A esta expresión de la parte derecha también se le multiplica por 21 y se le divide entre la varianza. Entonces ya se transforma, ¿no?, en un x al cuadrado. Aquí está, un x al cuadrado con un grado de libertad. Obviamente aquí al operar, los números que están en los extremos también van a cambiar. Ya esta expresión está con la variable chi cuadrado. Entonces, tranquilo, pues con esto lo calculo probabilidad en el R, ¿no? Con esto se calcula la probabilidad en el R. Aquí se ha puesto a mayor que por el tipo de las tablas que se está utilizando. Por el en R utilizamos menor que. Entonces, esto es lo que después de transformar la variable, nos queda de este modo. X al cuadrado es aquí, solo que no lo puedo escribir aquí al cuadrado. ¿No? X al cuadrado, X al cuadrado. Y luego es utilizar las funciones de probabilidad de chi cuadrado. ¿Ok? Y resulta de que llegamos a ese resultado 0.04. ¿Ok? Luego, aquí también tenemos ejemplos donde nos piden que esté entre 2 valores, ¿no? Se hace la transformación y se despejan los valores. A ver, luego revisamos esto, aquí también. La distribución F. Luego, en la práctica, a lo mejor van a tener ejercicios similares, lo desarrollamos. La distribución F, ¿no?, de Fisher, se utiliza para analizar la distribución de cociente de varianzas, se le conoce como cociente de varianzas o razón de varianzas. A ver, aquí lo voy a anotar también. Porque hubo un ciclo en que me dijeron, profesor, usted nos ha enseñado con proporción de varianzas. Y en el examen creo había una pregunta que decía razón de varianzas. Es lo mismo. A ver, se usa para razón de varianzas o proporción. Razón o proporción de varianzas. O proporción de varianzas. Es decir, que se va a analizar, ¿no?, cómo se distribuyen esta proporción o razón o división, que es lo mismo, ¿no?, de varianzas, ¿no?, que no es otra cosa que dos distribuciones chi cuadrado, ¿no? Dos distribuciones chi cuadrado. Para eso se utiliza esta distribución. Y en la práctica, ¿por qué se hace ese análisis? Pues, por ejemplo, se tiene dos procesos, ¿no? Dos procesos. A ver, se está... a ver, por acá esto, ladrilleras. Supongamos una fábrica de ladrillos tiene dos máquinas, ¿no? Tiene dos máquinas. Y está analizando
A ver, ¿qué variable miran en los ladrillos? El tiempo de cocción a lo mejor, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que el interés es, de analizar en esta parte? Es cómo es la variabilidad, ¿no? Entre estas dos máquinas. Es igual, es decir, la variabilidad de cocción, el tiempo de cocción de los ladrillos, es el mismo, o una demora más, otra demora menos, cuál demora más, cuál demora menos, ¿no? Entonces, ahí se va a generar un conjunto de datos y esto pues, ¿para qué sirve? Para tomar decisiones. De repente el tiempo de cocción, mientras más dura, me demanda más dinero, invertir de repente en electricidad y todo esto, ¿no? De repente la máquina está fallando, entonces para hacerlo arreglar. Eso es la utilidad. Y así hay infinidad de casos que se utilizan generalmente en procesos productivos, ¿no? Cuando se hace esto, por ejemplo, en enlatados, ¿no? Cualquier tipo de producción, ¿no? Maquinaria. En personas también podría ser, ¿no? Por ejemplo, quisiese analizar, les doy un examen, ¿no? Y quiero ver en quiénes hay más variabilidad respecto al tiempo de desarrollo, en los hombres o en las mujeres, ¿no? Entonces, quisiese hacer ese análisis de repente, ¿no? Entonces, como ven, se utiliza esta distribución en lo cotidiano, en la actividad laboral. ¿Ok? Entonces, esta distribución, como se muestra, pues, son en realidad dos distribuciones chi cuadrado, ¿no? Son dos distribuciones chi cuadrado. Es por eso que aquí vamos a tener dos muestras, ¿no? Vamos a tener dos muestras. Una muestra 1 es una distribución F con n-1 grado de libertad y tenemos una muestra 2. Ok, entonces aquí también vamos a tener a n1 menos 1, en algunos libros, en algunas tablas lo denominan como R1, que es el numerador, y a R2, que es lo mismo que N2 menos N1, es el denominador. Entonces vamos a tener dos muestras, ¿no? Dos muestras. A ver, luego, aquí tenemos la forma de cómo lo podemos utilizar y ese script, a ver, está aquí también en el aula virtual. Tiene distribución X, 2 y F. X2 y F. Entonces ahí tenemos, bueno, esta es la distribución chi cuadrado, chi cuadrado. A partir de aquí empieza la distribución F, ¿no? Salimos a receso unos 10 minutos, luego regresamos, aquí no me tomo más de 15 minutos, 10 minutos a lo mucho, ¿no? Y luego empezamos a ver de repente algunos casos que tengan ustedes que necesiten que les pueda ayudar, y hasta ahí estaríamos evaluando en el examen. Ok, entonces nos encontramos en 10 minutos.